Vamos a comenzar con nuestro curso online de Educamus Online para el primer parcial de IPC UBA 21 por la modalidad cuatrimestral. Quienes tengan interés en acceder al curso completo pueden ingresar a nuestra página web que figura acá en pantalla o bien nos pueden contactar por Instagram a educamus-online. Dicho esto, entonces vamos a comenzar a ver los contenidos. Vamos a comenzar haciendo ejercicios relativos al material de lectura número 1. ¿Sí? El primer ejercicio dice: identifique cuál de las siguientes oraciones es un enunciado. ¿Sí? Para hacer esto tenemos que recordar que era un enunciado. Un enunciado es una oración informativa, o sea que describe la realidad, ¿sí? Y tiene como peculiaridad que puede ser verdadero o falso. ¿Tá? Entonces, en cada caso, la pregunta que me tengo que hacer es: en este caso, ¿puedo determinar objetivamente si esta oración es verdadera o falsa? Si se puede determinar su verdad o falsidad, entonces es un enunciado. Si no, no. ¿Sí? Bien, entonces veamos. Tengo frío. ¿Sí? Bien, ¿se puede determinar objetivamente si alguien tiene frío? No, esto es algo subjetivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Esto es una oración expresiva. No se puede determinar ni su verdad ni su falsedad, por lo tanto, no es un enunciado. ¿Sí? El segundo dice: resolve este problema. Bien, esto es una orden, ¿sí? Sería una oración directiva o imperativa. Entonces, resolver este problema no es ni verdadero ni falso, no es un enunciado. ¿Sí? 2 más 2 es igual a 5. Bueno, esto claramente sí se puede determinar si es verdadero o falso, ¿no? De hecho, este enunciado es falso. Así que esto sí sería un enunciado. Bien, y por último, el día es una jaula enorme que me oprime el alma. Bueno, claramente acá tenemos un lenguaje poético, un lenguaje metafórico, ¿sí? No se puede determinar ni su verdad ni su falsedad, es una oración expresiva. ¿Sí? Bien, seguimos con el ejercicio B, que dice: la biología es una ciencia formal, ¿sí? La biología es una ciencia formal. ¿Se puede determinar su verdad o falsedad? Efectivamente sí, se puede determinar si esto es verdadero o falso. De hecho es falso, la biología es una ciencia fáctica. ¿Sí? Bien, así que esto sería un enunciado. El segundo dice: ¿está lloviendo afuera? Esto es una pregunta, ¿sí? Y una pregunta no es ni verdadera ni falsa. ¿Tá? Ojo, no hay que confundir la pregunta con la respuesta. La respuesta, que sería sí está lloviendo, sí sería verdadero o falsa, sí sería un enunciado. ¿Sí? Pero la pregunta por sí misma no es ni verdadera ni falsa, ¿sí? Simplemente una pregunta. Bien, la tercera oración dice: pásame la sal. ¿Sí? Esto es una oración directiva, ¿no? Estoy expresando una orden. Y una orden no es ni verdadera ni falsa. ¿Sí? Este cuarto dice: la mesa negra. ¿Será un enunciado esto? ¿Puedo determinar su verdad o falsedad? Bueno, ojo con esto, porque si acá dijera la mesa es negra, sería un enunciado, ¿sí? La mesa negra es algo que es verdadero o falso. Ahora, acá dice la mesa negra. ¿Por qué esto no es un enunciado? Porque esto ni siquiera es una oración, ¿sí? La mesa negra es un sujeto, pero le falta el predicado. Si yo digo la mesa negra es de madera, ahí sí es verdadero o falso, ¿sí? O si yo digo la mesa es negra, ahí sí es verdadero o falso. Pero acá falta el predicado, simplemente un sujeto, entonces no es un enunciado. ¿Por qué? Porque ni siquiera llega a ser una oración. Le falta algo para hacer una oración, ¿sí? Bien, la cuarta oración dice: los árboles nos miraban con miles de ojos. Esto es una oración expresiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un lenguaje metafórico, ¿no? Los árboles no tienen ojos, ¿sí? Así que bueno, no se puede determinar su verdad ni su falsedad. El enunciado es el primero, ¿sí? Bien, seguimos con C. Cerrar la puerta. Bien, acá tenemos de nuevo una oración directiva, si esto es una orden, y una orden no es ni verdadera ni falsa. Segundo, tengo el alma fría como un hielo. Acá de nuevo estamos usando el lenguaje expresivo, el lenguaje metafórico. Alma fría sí es una metáfora. La tercera dice: ¿por qué no te vas a freír churros? ¿Sí? Esto, bueno, o sería una pregunta o bien sería una especie de mandato, ¿no? Decirle a alguien que se vaya. Así que esto tampoco es ni verdadero ni falso, ¿sí? Y la cuarta dice: María le dijo a Paula que cierre la puerta. ¿Sí? Si ustedes se preguntan, en este caso sí puedo determinar que es verdadero o falso, ¿sí? Ojo, una cosa es decir cerrar la puerta. Cerrar la puerta es una orden, no es ni verdadero ni falso.
Pero cuando digo María le dijo a Paula que cierre la puerta, estoy describiendo algo que pasó, ¿sí? Y esto es algo que es verdadero o falso, así que esto es un enunciado, ¿sí? Bien, pasamos al ejercicio D, que dice, te recomiendo estudiar para el parcial. Esto es una recomendación, es como una orden o un pedido, ¿sí? No es ni verdadero ni falso, ¿sí? Es una orden, un pedido. Segundo, el parcial se aprueba con 4, ¿sí? Bien, esto efectivamente es algo que es verdadero o falso, ¿sí? Estoy describiendo con qué se aprueba un parcial, estoy diciendo que se aprueba con 4, de hecho es algo verdadero, ¿sí? Así que esto es un enunciado. Bueno, tercero, mi alma está herida. Esto es un lenguaje poético, ¿sí? Así que esto no se puede determinar objetivamente su verdad o falsedad, ¿sí? Y cuarto, ¿qué necesito para aprobar el parcial? Esto es una pregunta y las preguntas no son ni verdaderas ni falsas, ¿sí? Esto entonces, bueno, para practicarlo quiero un enunciado. Seguimos. 2. Determine si los siguientes fragmentos lingüísticos son argumentos y seleccione la opción correcta, ¿sí? Entonces nos van a dar texto, ¿sí? Y tenemos que evaluar si son argumentos, o sea, son razonamientos o no lo son, ¿sí? Para ello entonces recordemos que un argumento, un razonamiento, ¿qué era? Es un conjunto de enunciados, o sea, un conjunto de oraciones de las cuales podemos decir que son verdaderas o falsas, ¿no? Entonces, un argumento es un conjunto de enunciados dentro de los cuales podemos distinguir premisas y conclusión. Las premisas son los enunciados que nos llevan hacia la conclusión. Por su parte, la conclusión es un enunciado que se infiere, que se sigue, que se deriva de las premisas, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? A veces, nada, habíamos dicho, premisa puede haber una o pueden haber un montón, conclusión solamente hay una, ¿sí? ¿Hay algún orden de cómo aparezcan? No, en un texto la conclusión puede estar al final, puede estar en el medio, puede estar al principio, ¿sí? Entonces, a veces puede no ser tan fácil identificar premisas y conclusión, ¿sí? Para ayudarnos en la correcta identificación, tenemos distintos indicadores, ¿sí? Estos son expresiones que nos dicen, ahora tenés las premisas, ahora tenés la conclusión, ¿sí? Indicadores tenemos infinitos, ¿sí? Repasemos lo que tenemos acá, ¿sí? Indicadores de premisas son dado que, puesto que, ya que, etc., ¿sí? Estas expresiones me dicen, ahora viene una premisa, ¿sí? En cambio, indicadores de conclusión son, por ejemplo, luego, por lo tanto, por consiguiente, etc., ¿sí? Entonces, bien, vamos a ir a este ejercicio. En general, una regla que sirve para resolver este tipo de ejercicios es si encontramos algún indicador, ya sea indicador de premisa o de conclusión, entonces va a ser un razonamiento, ¿sí? Eso como primera regla. Si encontramos alguna expresión, ya está, es un razonamiento. Bueno, sin embargo, no se queden con eso, ¿sí? Eso utilícenlo, ¿sí? Pero además léanlo y traten de entender si es un razonamiento o no, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en el A, antes de leerlo, yo me encuentro con que de repente hay un por ende. ¿Y qué es el por ende? El por ende es un indicador de conclusión. Entonces, bien, en función de lo que dije, esto debería ser un razonamiento, ¿sí? Claramente. Vamos a leerlo igualmente, ¿sí? Dice, para el hombre la libertad es un bien supremo, pero el ejercicio de la libertad supone responsabilidad, por ende, la mayoría de los hombres le temen, ¿sí? Bien, claramente esto es un razonamiento, ¿sí? Esto sería un razonamiento, sí, entonces. Bien, ¿por qué? Porque fíjense que tenemos premisas, ¿no? Una primera premisa, para el hombre la libertad es un bien supremo. Una segunda premisa que dice, pero el ejercicio de la libertad supone responsabilidad. Y ahora tenemos un indicador de conclusión, que es por ende, ¿sí? Que me dice, ahora viene la conclusión, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que la mayoría de los hombres le temen. Acá tenemos entonces premisas, ¿sí? Oraciones que nos llevan hacia una conclusión. La conclusión entonces se deriva de estas premisas. Entonces, esto sí es un argumento. ¿Y cómo lo justificamos? Sí, porque, ¿sí? Porque en el conjunto de enunciados es posible reconocer premisas y conclusión, ¿sí? Esta es efectivamente la justificación correcta, ¿sí? Porque en el conjunto de enunciados es posible reconocer premisas y conclusión. Vamos a leer las otras opciones igualmente. 2, porque no se trata de un conjunto de enunciados, ¿sí? Esto está mal, sí son enunciados, ¿sí? Sí puedo determinar su verdad o su falsedad, ¿sí? Bien, así que eso está mal. 3, porque se trata de un conjunto de enunciados, pero no es posible, porque se trata de un conjunto de enunciados, pero no es posible reconocer premisas y conclusión. Bien, esto está mal porque sí podemos reconocer premisas y conclusión. 4,
porque no es posible determinar la verdad o falsedad de los enunciados. Sí se puede determinar la verdad o falsedad, quiere decir que esto está mal. Y 5, porque se trata de un conjunto de enunciados referidos al mismo tema, ¿sí? Esto no tiene nada que ver si se refiere al mismo tema o no, ¿sí? Con que sea un razonamiento, ¿sí? Así que acá decimos sí es un razonamiento porque en el conjunto de enunciados es posible reconocer premisas y conclusión. Vamos a pasar ahora al ejercicio B, ¿sí? De nuevo, bien, les decía, acá podemos mirarlo y si encontramos algún indicador es un razonamiento, ¿sí? Así, mirándolo rápidamente me encuentro con un luego, ¿sí? Así que yo pensaría, bueno, esto debe ser un indicador, ¿sí? Sin embargo, el luego es un arma de doble filo, ¿sí? Luego es algo que puede resultar medio confuso. Vamos a leer esto para ver qué es lo que estoy diciendo, ¿sí? Dice, para cocinar las empanadas, Cecilia encendió el horno y esperó a que estuviera bien caliente, según indicaba la receta. Luego las acomodó en la asadera y las horneó. Bien, acá tenemos un razonamiento, hay un argumento, hay premisas y conclusión, o sea, hay ciertos enunciados que nos llevan hacia otro enunciado. Bien, claramente no, simplemente nos está diciendo lo que hizo una persona para llevar a cabo una receta, ¿sí? Entonces, este luego, que parecía ser un indicador de conclusión, no es un indicador de conclusión. Por eso le decía, el luego es el caso confuso, el caso más confuso de los indicadores, porque puede ser un indicador de conclusión o puede ser un indicador temporal, como en este caso, el luego me está diciendo lo que hizo luego esta persona, ¿sí? Primero encendí el horno, esperó que estuviera bien caliente y después las acomodó en la asadera y las horneó, ¿sí? Entonces, este luego acá no funciona como un indicador de conclusión. En algunos casos sí, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, todos los hombres son mortales, Juan es hombre, luego Juan es mortal. En este caso, luego funciona como un indicador de conclusión, ¿sí? Pero en el caso de este B, no, este luego está para confundir, digamos, ¿no? Es un indicador de tiempo, un indicador temporal. Entonces, esto no es un razonamiento, claramente, porque no hay premisas ni conclusión, así que acá ponemos que no es un razonamiento, porque, bien, ¿qué tenemos que buscar? Lo que decíamos, ¿no? La opción número 3, ¿sí? Porque se trata de un conjunto de enunciados, ¿sí? Es decir, podemos determinar si son verdaderos o falsos. Por ejemplo, si Cecilia encendió el horno o no, es verdadero o falso, ¿sí? Entonces, porque se trata de un conjunto de enunciados, pero no es posible reconocer premisas de conclusión, ¿sí? No tiene ni premisas ni conclusión, por lo tanto, no es un razonamiento. Bien, avanzamos al ejercicio C, que dice, Beethoven es reconocido como uno de los más grandes compositores de la historia. Si bien había nacido en Alemania, vivió desde joven en Viena y allí desarrolló su arte musical. Bueno, ¿esto es un razonamiento? Bueno, no lo es, ¿sí? Porque no hay ni premisas ni conclusión. Simplemente nos está hablando de Beethoven, ¿sí? Nos está hablando de una persona, pero no hay oraciones que fundamenten otra, ¿sí? Así que esto no es un argumento y la justificación es la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es un conjunto de enunciados, o sea, si bien puedo decir si son verdades o falsas estas cosas, sin embargo, no hay premisas ni conclusión. Entonces, cuando lo justificamos, vamos a la opción 3, ¿sí? Que dice, porque se trata de un conjunto de enunciados, pero no es posible reconocer premisas y conclusión, ¿sí? Avanzamos entonces. Vamos a hacer en el 3, de ejercicio 3, que dice, en cada caso, ¿cuál de los siguientes párrafos expresa un argumento? ¿Sí? Indíquelo con una X y luego transcriba la conclusión del argumento seleccionado, ¿sí? Entonces tenemos acá, ¿sí?, un ejercicio donde tenemos los razonamientos A y B, ¿sí? Y tenemos que decir cuál de estos dos es el argumento y cuál es su conclusión, ¿sí? Bien, si los miramos así nomás, muy rápidamente, les decía, algo que podemos hacer es buscar indicadores de premisas a conclusión. Si ustedes se fijan, ¿dónde hay un indicador? Bien, hay un indicador en el primero, ¿sí?, donde dice en consecuencia. ¿Qué es este en consecuencia? El en consecuencia es un indicador de conclusión. Me dice, ahora viene la conclusión, ¿sí? Que sería, bueno, claramente esto, ¿no? Y después tenemos un dado que. El dado que es un indicador de premisa. Me dice, ahora viene la premisa. Entonces, sin haberlo leído, ya me doy cuenta que el A es el argumento, ¿sí?, efectivamente, y el B claramente no lo va a hacer, ¿sí? Pero bueno, no me tengo que quedar con esto, vamos a leerlos para entenderlos, ¿sí?
El A dice, los amigos tienen todas las cosas en común. En consecuencia, uno de ustedes no puede ser más rico que otro, dado que ustedes se consideran amigos. ¿Sí? Fíjense entonces que acá tenemos claramente un razonamiento, ¿sí? Donde se está fundamentando un enunciado, que es este enunciado se fundamenta en estos otros dos, en este y en este de acá. ¿Sí? Entonces, para entenderlo mejor podemos leer la conclusión al final, ¿no? La conclusión es lo que viene entonces después de la inconsecuencia, ¿no? Esto de acá. Entonces, podemos leer las premisas primero. Los amigos tienen todas las cosas en común, ustedes se consideran amigos, por lo tanto, conclusión, uno de ustedes no puede ser más rico que otro. ¿Sí? Bien, entonces el argumento será, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión? Esto, ¿sí? Que uno de ustedes no puede ser más rico que otro. ¿Sí? Acá ustedes pueden poner en consecuencia, uno de ustedes no puede ser más rico que otro, o no poner el en consecuencia, ¿sí? Es lo mismo, no cambia nada. ¿Tá? Bien, el B seguramente no va a ser un argumento, vamos a leerlo igualmente. Dice B, si usted quiere descubrir su opinión verdadera sobre alguien, observe la impresión que le causa recibir un mail de él. ¿Sí? Fíjense que acá no tenemos ni premisa ni conclusión, esto no es un argumento. ¿Sí? Seguimos. Bien, ejercicio B, ¿sí? Acá tenemos de nuevo entonces dos razonamientos, ¿sí? Bien, pueden hacer esto que les decía, buscar algún indicador, a ver si esto nos permite resolver el ejercicio. Si ustedes lo miran así rápidamente, nos encontramos en el 1 con un dado que. ¿Sí? Esto es un indicador de premisa, con lo cual este debería ser un argumento. ¿Sí? Pero bueno, vamos a leerlo para tratar de entenderlo. Dice 1. El dinero es mejor que los consejos, dado que ningún hombre acepta consejos, pero todos aceptan dinero. ¿Sí? Bueno, acá claramente tenemos premisas de conclusión. ¿Sí? ¿Qué es lo que se está fundamentando? ¿Cuál sería la conclusión? El dado que me dice que ahora viene una premisa. ¿Sí? Entonces, lo que viene después de este dado que es una premisa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Lo primero o lo último? Bien, la conclusión es lo primero. Esto que tenemos acá, que el dinero es mejor que los consejos. Porque esto es lo que se está sosteniendo. Y esto se va a fundamentar en las otras cosas que son las premisas. ¿Sí? Digo, el dinero es mejor que los consejos. ¿Por qué? Porque ningún hombre acepta consejos, premisa 1, y todos aceptan dinero, premisa 2. ¿Sí? Entonces, esto lo puede leer al revés, ¿no? Leer primero esta premisa, ningún hombre acepta consejos, todos aceptan dinero, por lo tanto, el dinero es mejor que los consejos. ¿Sí? Esto sería entonces la conclusión. Si decimos entonces el argumento es el número 1 y la conclusión es el dinero es mejor que los consejos. ¿Sí? Bien, el 2, leámoslo, dice hoy en día la gente prefiere el dinero a los consejos. Algo semejante ocurre en relación con los amigos. ¿Sí? Fíjense que no hay ni premisa ni conclusión, no se sostiene ninguna oración, ningún enunciado en otro. ¿Sí? Son dos oraciones que si bien tienen que ver, son independientes. ¿Sí? Bien, vamos con el ejercicio C. Bien, acá tenemos entonces dos argumentos, 1 y 2. ¿Sí? Bien, podemos hacer esto que decía, rápidamente buscar indicadores. ¿Dónde hay un indicador? Bueno, de nuevo, en 1 nos encontramos con un dado que, ¿sí? Que es un indicador bastante común. ¿Sí? Entonces, según esto, 1 debería ser un argumento, ¿sí? Un razonamiento. Bien, vamos a leerlos para estar seguros. ¿Sí? Uno dice, la poesía es más filosófica que la historia, dado que la poesía expresa lo universal y la historia solo lo particular. ¿Sí? Fíjense entonces que acá tenemos premisas de conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, este es similar al que hicimos recién. La conclusión en este caso está al principio, ¿no? Lo que se está argumentando es que la poesía es más filosófica que la historia. ¿Y por qué se está argumentando esto? ¿Por qué se sostiene esto? Porque, premisa 1, la poesía expresa lo universal, ¿sí? Y, premisa 2, la historia solo lo particular. ¿Sí? Por lo tanto, la poesía es más filosófica que la historia. ¿Sí? Esto entonces sería la conclusión. ¿Sí? El argumento va a ser el 1. ¿Sí? Ahora vamos a leer el 2 igualmente. Vamos a leer el 2 para estar seguros. ¿Sí? El 2 dice, hay 5 estados del alma gracias a los que alcanzamos la verdad. La ciencia, el arte, la sabiduría práctica, la razón intuitiva y la sabiduría teórica. ¿Sí? Bien, ¿hay premisas y conclusión? No, ¿sí? Simplemente una oración esto. Bien, esto es entonces el mecanismo que hacemos para resolver este tipo de ejercicios. Buscamos indicadores,
¿sí? Si encontramos indicadores, ya sabemos cuál es el argumento, pero para estar seguros lo leemos y tratamos de entenderlos, ¿sí? Bien, avanzamos, vamos a hacer finalmente ejercicios que dice el ejercicio 4, determine en cada caso si es uso o mención, ¿sí? Entonces, para esto recordamos rápidamente este último tema de este material de lectura número 1, que es uso y mención. Uno puede utilizar las palabras para referirse a cosas reales, ¿sí? Para referirse a objetos, seres vivos, etc. Eso se llama uso. O uno puede utilizar las palabras para referirse a otras palabras, para referirse al lenguaje. Eso se llama mención, ¿sí? Cuando menciono algo lo pongo entre comillas. Por ejemplo, decíamos, el perro tiene cola, esto es uso porque estoy hablando de un perro real. En cambio, cuando digo perro tiene 2 sílabas, estoy mencionando la palabra perro, estoy hablando de otra palabra, ¿sí? Como menciono esta palabra, la pongo entre comillas, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces acá, dice, bueno, este es similar, el primero, perro es una palabra con 2 sílabas, ¿sí? Entonces acá tenemos a estas palabras hablando de la palabra perro, ¿sí? Esta palabra está siendo mencionada, por eso lo pongo entre comillas. Esto entonces es un ejemplo de mención, ¿sí? Bien, el perro es el mejor amigo del hombre. ¿Estoy hablando de la palabra? No, estoy hablando del perro real, del objeto, del ser vivo, así que esto sería uso, ¿sí? Bien, mi perro es un ovejero, de nuevo, estoy hablando de una cosa real, ¿sí? De un ser vivo, no de una palabra, así que esto es un ejemplo de uso, ¿sí? Perro se escribe con R. Bueno, claramente estoy hablando de que la palabra perro se escribe con la letra R, ¿sí? Así que esto es un ejemplo de mención. Bien, mi gata es blanca. En este caso estoy hablando de un objeto externo, ¿sí? No del lenguaje, estoy hablando de un ser vivo, así que esto también sería un ejemplo de uso. Y finalmente, mi gata es blanca es verdadero, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que es verdadero? Lo que es verdadera es el enunciado, mi gata es blanca. Entonces estoy hablando respecto de una oración. Estoy diciendo que es verdadera la oración o es verdadero el enunciado que dice mi gata es blanca. En este caso no estoy mencionando una sola palabra como en los otros casos, sino que estoy mencionando una oración, pero es lo mismo, ¿no? Acá estoy mencionando una oración, mencionando un enunciado. Entonces esto sería un ejemplo de mención. ¿Está? Bueno, bien, esto entonces para practicar un poco esto de uso y mención, bueno, y en general para practicar lo que tiene que ver con el material de lectura número 1.